A ver, en el mundo de la psicología hay un número que es casi sagrado, el 0,70. Llevamos décadas usándolo para decidir qué investigación vale y cuál no. Pero, ¿y si todo esto de la regla de oro fuera en realidad un mito? Pues hoy vamos a tirar de la manta. Pensemos un momento. Cuando se diseña un test, da igual si es de personalidad o de conocimientos, ¿cómo podemos saber qué es de fiar? ¿Cómo estar seguros de que los resultados son coherentes, que son consistentes? Bueno, pues esa es la pregunta del millón que intenta responder el concepto de fiabilidad. Y durante años, la respuesta para muchísimos investigadores ha sido simplemente este número, 0,70. Un umbral que parece casi mágico y que separa lo que se considera aceptable de lo que no. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. Durante años y años, este valor ha funcionado como una especie de portero de discoteca en el mundo de las publicaciones científicas. Si la fiabilidad de tu escala no llegaba a ese 0,70, tu investigación tenía muchísimas papeletas para quedarse en un cajón. El protagonista de toda esta historia es el alfa de Cronbach. Se diseñó, en teoría, para estimar esa fiabilidad. Y normalmente la gente lo entiende como una medida de consistencia interna, o sea, para ver si todas las preguntas de un test van a una, si están, por así decirlo, remando en la misma dirección. Y esto, que quede claro, no es una anécdota. Se convirtió en el estándar de facto. Es tan común que un estudio destapó algo increíble. Casi la mitad de los artículos que ponían un criterio de fiabilidad se basaban en esta misma recomendación. Casi la mitad. Pero, a ver, ¿y si esta regla de oro estuviera, digamos, construida sobre unos cimientos un poco endebles? Es que aquí es donde la historia se pone de verdad interesante. Y aquí viene la sorpresa. Resulta que el origen de este umbral viene de una recomendación de un tal Nunnally, allá por el año 78. Pero claro, cuando vas al texto original, descubres que era solo una sugerencia para las fases iniciales de una investigación. Nunca, jamás, se pensó como un mandamiento grabado en piedra para validar estudios finales. Y aquí está la clave de todo. La mayoría de la gente cree que un alfa alto significa, sin más, que las preguntas de un test están muy relacionadas entre sí. Pero es que esa es solo la mitad de la historia. Hay otro factor, uno que casi siempre se pasa por alto y que lo cambia absolutamente todo. Si le echamos un ojo a la fórmula del alfa, no hace falta ser un experto en mates para que algo nos llame la atención. Ahí está, esa letra K. Esa K representa el número de ítems, o sea, el número de preguntas del test. Y resulta que esa pequeña letra es la clave de todo este embrollo. Vamos a ver ahora cómo este factor, el simple número de preguntas, puede llegar a distorsionar por completo nuestra idea de lo que significa el alfa. La idea central es esta. Simplemente añadiendo más y más preguntas a un test, se puede hinchar artificialmente el valor de alfa hasta que pase del 0,70. Da igual que la calidad de esas preguntas sea, siendo sinceros, bastante mediocre. Para demostrar esto, los autores del estudio que estamos viendo hicieron algo increíble. Simularon 200.000 conjuntos de datos. Este gráfico resume lo que encontraron y la verdad es que es muy revelador. Cada cajita nos dice qué porcentaje de las veces el alfa consiguió superar ese mágico 0,70. Vamos a empezar por un test corto, de solo 3 preguntas, y con una calidad muy baja, ¿vale? Una correlación de apenas 0,15. Esto quiere decir que las respuestas a las preguntas apenas tienen que ver unas con otras, pues como es lógico, es casi imposible llegar al 0,70. El alfa se queda por los suelos, reflejando con total honestidad esa baja calidad. Y ahora, atención, porque aquí es donde la cosa se pone increíble. Mantenemos la misma calidad de preguntas, la misma correlación bajísima, pero en lugar de 3 ítems, metemos 12. ¿Y qué pasa? Pues que de repente, ¡boom!, el alfa supera el 0,70 casi el 80% de las veces. Es alucinante, porque la calidad de las preguntas no ha cambiado, nada. Lo único que hemos hecho ha sido añadir más. Y aquí, justo aquí, es donde se destapa todo el pastel. Vale, entonces, si el alfa no es una simple medida de calidad, ¿qué es lo que nos está diciendo en realidad? Vamos a recolocar un poco las ideas. El error más común es pensar que el alfa es como un sello de calidad. Pero la realidad es más sutil. El alfa, sí, mide cuánta relación hay entre las preguntas, pero su valor final va a depender siempre de cuántas preguntas estemos usando. Entonces, ¿cómo habría que leerlo? Un alfa de 0,79 no significa simplemente bien. Significa que el 79% de la variación en las respuestas sigue un patrón consistente. Pero, y esto es lo importante, ese valor solo tiene sentido en el contexto de un número concreto de preguntas. El mismo valor de alfa podría ser excelente para un test muy corto y bastante mediocre para uno muy largo. Por suerte, la solución no es tirar el alfa a la basura,
sino aprender a mirar más allá de este simplista número mágico. Lo que se propone es un cambio de mentalidad. En vez de quedarnos con un único número, la ciencia debería exigir la foto completa. Enseñar la relación que hay entre todas las preguntas, decir siempre cuántas se han usado y, muy importante, comparar los resultados con otros estudios. Se trata de dar el contexto, no una simple etiqueta de aprobado. Y que quede muy claro, el mensaje no es que el alfa sea una herramienta rota o que no sirva para nada. El verdadero problema es nuestra manía de simplificarlo todo, coger una medida que es continua, que tiene matices, y reducirla a una decisión de sí o no, de pasa o no pasa. Al final, todo se resume en una analogía que es potentísima. Confiar ciegamente en un único valor de alfa para juzgar un test es como quedarse mirando a un solo árbol e ignorar por completo el inmenso bosque que lo rodea. Y esto nos deja con una pregunta que va mucho más allá de la estadística. En un mundo al que le encantan las respuestas fáciles y los números redondos, ¿qué otras reglas de oro de la ciencia hemos aceptado sin rechistar? Y sobre todo, ¿cuántos bosques nos estamos perdiendo por quedarnos mirando solo al árbol?